Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por escucharnos. El día de hoy les voy a hablar acerca de COVID-19 y la respuesta a la pandemia, sobre el regreso de los niños a la escuela y la inclemencia del tiempo que ha llegado a Carolina del Norte esta semana. Al día de hoy tenemos 833.423 casos confirmados de COVID-19, 3.916 nuevos casos reportados desde ayer, 1.892 personas en el hospital y tristemente 10.766 personas que han fallecido. Nuestras oraciones acompañan a todos los que han perdido a sus seres queridos por este cruel virus. Sin embargo, nos motiva ver que las cifras de COVID-19 están bajando y permanecen estables. Por la primera vez desde fines de noviembre, el número de personas hospitalizadas en Carolina del Norte debido al virus ha bajado a menos de 2,000. También estamos rastreando la baja en el número de casos y el porcentaje de casos positivos en el estado, aunque ambos siguen más altos de lo que quisiéramos. Sin embargo, día a día, Carolina del Norte está progresando. Estas son buenas noticias y estaremos analizando esto y otros datos que han mejorado al elaborar la siguiente orden ejecutiva. Sin embargo, debemos seguir cuidándonos, así como usar mascarillas, especialmente ahora que las escuelas van a regresar a enseñanza presencial después de motivar este cambio hace 16 días. Cuidarnos entre sí y cuidar a los maestros y alumnos es nuestra prioridad. Y es de vital importancia usar mascarillas y mantener el distanciamiento social. Sabemos que nuestras medidas de seguridad están trabajando, incluso cuando estamos viendo variantes más contagiosas del virus. Estas medidas nos protegerán hasta que haya más vacunas disponibles. Carolina del Norte continúa distribuyendo vacunas rápidamente y ya se han administrado casi 2 millones de dosis. Y estamos viendo progreso en nuestros esfuerzos para distribuir las vacunas de manera equitativa. Por ejemplo, la semana pasada, el 23% de nuestra asignación de las primeras dosis se usaron para vacunar a personas de raza negra. Esta cifra ha subido de 13% hace 5 semanas. Estoy orgulloso de poder distribuir las vacunas de manera rápida y equitativamente y continuaremos con estos esfuerzos. Debido al mal clima en todo el país, los Centros del Control de Enfermedades informaron a los estados de la nación, incluso el nuestro, que algunos envíos de vacuna están retrasados. Estas noticias son frustrantes para todos. Los proveedores están procurando programar citas y estamos presionando para recibir más vacunas en el estado. Aquí en Carolina del Norte sabemos por experiencia propia las interrupciones que puede ocasionar el mal tiempo y en un momento hablaré al respecto. Pero primero quisiera abordar la interrupción escolar que tantos alumnos y familias han vivido con la enseñanza a distancia durante la pandemia, así como nuestros esfuerzos para que los alumnos regresen a clases a salvo. A partir de hoy, 91 de los 115 distritos escolares han regresado a enseñanza presencial. Para mediados de marzo, 95% de los distritos escolares planean ofrecer instrucción presencial. Estos son los servicios del 96% de todos los alumnos en el estado. Eso es bueno y muchos alumnos están regresando porque hemos motivado a las escuelas locales que lo hagan. Sabemos que la enseñanza presencial se puede hacer de manera segura si se siguen las medidas adecuadas. Y me estoy uniendo con los líderes de distritos escolares para que tomen estos pasos. Sin embargo, es crítico que los padres y los maestros tengan la confianza de que su salud y seguridad sigue siendo prioridad. Yo les comuniqué a los líderes legislativos que yo puedo firmar una legislación que requiera que todos los distritos escolares regresen a las aulas. Sí se requiere con el cumplimiento con la guía de seguridad para las escuelas de DHHS y también que proteja la capacidad de los líderes locales y estatales para responder a emergencias. La propuesta de ley que aprobaron no cumple con ninguna de las dos. Yo continuaré hablando con los líderes legislativos sobre la nueva legislación potencial antes de tomar una medida en la propuesta que está en mi escritorio. Es crítico para nuestros estudiantes y maestros que lo hagamos bien. Ahora, una actualización de la inclemencia del tiempo. La tormenta del hielo derrumbó árboles y cables de luz y hay más hielo por venir. Tenemos más
23,000 personas sin luz y la mayoría de nuestras preocupaciones se encuentran en la parte oeste y en el norte del Piedmont. Y también tenemos ahora, en la parte este tenemos inundaciones también posibles en el río Lumber. Y nosotros necesitamos tomar este clima muy en serio. El día de ayer yo declaré una emergencia para las cuadrillas de reparación fuera del estado para que vengan a ayudar a restaurar la luz. Y también hay 40 miembros de la Guardia Nacional para ayudar a despejar las carreteras y escombros. El Departamento de Transporte está trabajando arduamente para despejar las carreteras y junto con la patrulla de caminos les piden que no manejen en las áreas con hielo. El clima helado le siguió a la tormenta con un tornado mortal que tocó a tierra en Brunswick el lunes en la noche. El día de ayer yo estuve ahí. Nuestras oraciones se encuentran con aquellos que perdieron a seres queridos o que resultaron lesionados. El tornado ocasionó significantes daños como demolición de algunas casas. Yo escuché historias terribles de los sobrevivientes que están contentos de vivir. El Estado asignará todos los recursos disponibles para ayudar a las personas a recuperarse. La Administración de Emergencia está evaluando los daños. Y también debemos estar alertas de clima severo en el este del estado. Primero quiero agradecerles a los auxiliadores y a los administradores de emergencias, a la policía, trabajadores de servicios públicos y a todos los que nos ayudan a estar a salvo en el estado. Han trabajado incansablemente y ya están reparando el daño. Les agradezco su resiliencia. Y al enfrentar las consecuencias del tornado y de la tormenta invernal en todo el país, además de la pandemia, muchos de nosotros estamos agotados. Nuestro estado ha tenido muchísimos desafíos. Yo sé que los norcarolinenses son resilientes, nos derrumban y nos levantamos. Y yo sé que si continuamos trabajando juntos y nos mantenemos a salvo, superaremos esto y regresaremos aún más fuerte que antes. Y también conmigo se encuentra el secretario de Seguridad Pública, Eric Hooks, el director de Administración de Emergencias, Mike Sprayberry, y también la doctora Cohen no se encuentra con nosotros, pero tenemos subsecretario de Salud y Servicios Humanos, Cody Kinsley, y el subsecretario de NS Medicaid, Dave Richard. Nuestros intérpretes de señas son Mónica McGee y Cameron Lanson, y tras cámaras, Jackie y Jasmine Metivier son nuestras intérpretes de español. Ahora le voy a ceder la palabra al director Mike Sprayberry. Gracias, gobernador, y gracias por su excelente liderazgo. El día de hoy es el día 346 de que se activó el equipo de respuesta de COVID-19 y también estamos trabajando por la tormenta de invierno. El clima invernal con hielo lo estamos viendo en las áreas nortes y oestes del condado. Todas las compañías de servicios públicos privadas y públicas están ayudando a los 23,000 clientes que se quedaron sin luz. Estas cifras están bajando desde las 11 de la mañana, pero puede haber más según con las temperaturas si siguen frías. Queremos darle gracias a todos nuestros aliados de servicios públicos por estar listos y ser tan profesionales para ayudar con los apagones. Por favor, no llamen al 911 para reportar apagones. Pueden comunicarse directamente con la compañía de servicios públicos, ya sea por teléfono o en línea. Los centros de 911 ya están teniendo muchísimas llamadas y debemos dejar las líneas libres. Si usted no tiene luz, no ponga un generador o parrilla dentro del garage. El monóxido de carbono puede ser mortal. Y los soldados de la Guardia Nacional ya están trabajando en el norte de Wilkesboro, Charlotte y Rockingham y fueron desplegados a estos sitios porque solicitaron ayuda
para despejar árboles y escombros. Se les agradece mucho su servicio. Por favor, eviten hacer viajes innecesarios hoy y en la noche para que puedan despejar los árboles y las carreteras. Nuestros patrulleros han estado respondiendo a más de 172 choques hoy y hemos tenido más de 420 llamadas de servicio. Si ustedes tienen que viajar, recuerden que las intersecciones es como si fueran una intersección con un letrero de alto de 4 autos. Reduzcan la velocidad, aumenten su distancia, observen el camino adelante. Háganse a un lado cuando las personas están brindando asistencia en choques, eliminando árboles y restaurando la energía. El personal del Departamento de Transporte tiene más de 1,100 trabajadores en los caminos el día de hoy. A partir de las 12 del día de hoy, el Departamento de Transporte reporta que las carreteras en todo el estado están abiertas. Las cuadrillas han reportado sitios congelados en las zonas oeste y zona central de Carolina del Norte. La mayoría de las divisiones de caminos han reportado un poco de acumulación de hielo en los caminos, pero indicaron que el hielo en superficies elevadas o árboles caídos pudieran ser un problema conforme baja la temperatura el día de hoy. Por lo menos 28 distritos escolares han reportado que cerraron el día de hoy y otros han iniciado más tarde y muchos otros siguen con enseñanza a distancia. En el condado de Brunswick, el personal de recuperación de desastres continúa trabajando con los oficiales del gobierno local para hacer una evaluación de daños después del tornado que tuvieron en Ocean Isle Beach el lunes. Nuestras oraciones los acompañan. A todos los que sufrieron lesiones debido a este tornado. Se espera un clima severo esta noche ahí, pero ha bajado de categoría a amenaza marginal en comparación con lo que pensábamos esta mañana. Como siempre, no se olviden de atender a su familia, amigos y vecinos durante este clima invernal y llamen a sus seres queridos a diario. Con amabilidad y cooperación, todos superaremos esta situación como un equipo, una misión y una familia. Gracias, gobernador. Y como siempre, les agradecemos y le agradezco su liderazgo. Y ahora aceptamos llamadas. Por favor, identifíquense ustedes y su organización. Richard Craver, Winston-Salem Journal. Iba yo a hacerle la pregunta con respecto a COVID-19 y evidentemente hubo una declaración que DHS publicó y hay nuevos lineamientos que permite que otras personas vengan aquí a Carolina del Norte y reciban vacunas. Y yo puedo saber si Dave Richard nos puede dar más información sobre esto. Respuesta. La mayoría de las vacunas van para los de Carolina del Norte que se encuentran aquí. Las guías federales han sido cambiados para permitir a los estados que tengan más restricciones y van a atender a personas que vienen fuera del estado. Nosotros hemos dado esta guía a los proveedores para que se enfoquen más en las personas de Carolina del Norte. Tenemos a Cody Kensley, que es la subsecretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que nos informará más. Gracias y también gracias por la pregunta. El gobierno federal ha cambiado la política permitiendo que tenga más restricciones. Lo que es importante recordar es de que este es un bien federal, que muchas comunidades que se encuentran en los límites, ellos vienen aquí a recibir atención médica y vienen acá. Y basándonos en las vacunas que nosotros tenemos, aun cuando son pocas, también estamos trabajando con los proveedores, incentivándolos a que programen a las personas que vienen fuera del estado para que se organicen con las iglesias y con organizaciones de la comunidad para que puedan venir a recibir vacunas aquí. Gracias. Gracias, Cody. La siguiente pregunta. Christy O'Connor, WTVD. Quiero darle seguimiento a esta última pregunta, especialmente en el área de Charlotte, que está justo en la frontera
¿Cómo pueden afectar estas sesiones o eventos masivos de vacunas con estas nuevas restricciones de gente que viene de Carolina del Sur a un estadio o un sitio masivo para vacunarse? Respuesta: la gran mayoría de las personas que acudieron a estos sitios masivos de vacunación fueron gentes de Carolina del Norte. Y al continuar con estos eventos masivos en el área de Charlotte, los proveedores pueden hacer pequeños cambios a sus guías para enfocarse más en la población de Carolina del Norte. Como indicó Cody, no queremos forzar a la gente a que obtengan aquí su vacuna porque son inventario federal. Sin embargo, queremos enfocarnos en la población de Carolina del Norte. Esto incluye los eventos de vacunación masiva y en todos los demás sitios donde estamos vacunando a personas. La siguiente pregunta, por favor. Don Vaughn, de News and Observer. Hay una petición, la propuesta de ley para aumentar la capacidad. Hay un número y no un porcentaje para los deportes. Esto va a cambiar en la siguiente orden ejecutiva. Vamos a tener el mismo porcentaje y también en la B37, en la SB37 creo que son 9 días o menos. Ya entonces se va a convertir en ley. ¿Y qué es lo que la gente debe de hacer entre tanto? Respuesta: gracias por las preguntas. Primero, yo entiendo a los padres que quieren venir a ver a los estudiantes a jugar. Y yo me acuerdo en básquetbol y en otros deportes, cuando veía a mis abuelos y a mis padres, y yo sé que es importante, y escucharon anteriormente que nuestras cifras están mejorando, lo cual es bueno. Todavía nos falta mucho por superar todo esto y debemos continuar utilizando las mascarillas y mantener las distancias. Y también ponerse la vacuna cuando les toque su turno. Nos sentimos más positivos de esta situación. Esta orden ejecutiva llega hasta el fin de mes, pero van a escuchar la siguiente semana sobre una nueva orden ejecutiva. Esta es una de las nuevas cuestiones que los líderes de salud están viendo para ver si pueden aumentar el número de espectadores en los eventos, pero la seguridad y la salud es la prioridad número 1 para los de Carolina del Norte, pero yo entiendo el querer formar parte de estos eventos. Así es de que los expertos en salud están trabajando en esto y también están hablando con los CDCs y esperamos ver algunos cambios en esta área. Y cuando esto pase, nosotros nos anunciaremos esto en una orden ejecutiva. Como les dije anteriormente, yo creo que la legislación no está cumpliendo en dos cosas. Permite a las escuelas que los estudiantes regresen a la aula infringiendo los lineamientos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y entonces permite que los estudiantes de escuela intermedia y de high school sin tener el distanciamiento. Ese es un problema que yo le veo a esto. Y en segundo lugar, les impide a los líderes estatales y locales responder a emergencias. Digamos que esta variante ocasione problemas significativos y tenemos en la legislación que deben de continuar teniendo clases presenciales y le quitan la autoridad a los líderes estatales y locales para responder emergencias. Y esto no es bueno. Yo quiero que los estudiantes regresen a las aulas. Y es lo que yo les dije hace 16 días junto con el superintendente de las escuelas y también de la Junta Educativa. Queremos que los niños regresen a las aulas, pero de manera segura. Tenemos que cumplir con los lineamientos y muchas escuelas han respondido a esto. Y como yo les dije anteriormente, para mediados de marzo ya muchos de los estudiantes ya van a estar en las escuelas. Yo puedo firmar una legislación con estos nuevos requerimientos, que se cumplan las guías
y que las autoridades de emergencias estatales y locales puedan responder a emergencias. Yo puedo dejar que esta transcurra o porque la mayoría de las juntas directivas escolares ya están tomando medidas. Hemos hablado de la importancia de un control local. Queremos que así esté. La siguiente. Pregunta de seguimiento de Don Vaughn, News and Observer. Gracias por permitirme hacer otra pregunta. Dice que va a haber más para mediados de marzo, 95%. ¿Emitiría una orden? ¿O permitiría que otras escuelas abran de acuerdo al plan B que tienen el distanciamiento incorporado y los envíos retrasados? ¿Sabemos cuántos han llegado a tiempo? Respuesta. Algunas de las vacunas de Pfizer han llegado. No creo que las de Moderna. Le voy a pedir a Cody que responda más al respecto. Sin embargo, voy a continuar hablando con los líderes educativos con respecto a un nuevo componente de la legislación que pudiera resolver estos dos temas con los que tengo un problema en la legislación actual. Sin embargo, mientras tanto, voy a continuar enfatizándoles a las juntas educativas que regresen a enseñanza presencial siempre y cuando sigan los lineamientos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Cody, voy a permitir que tú respondas la pregunta con respecto a los envíos de la vacuna. Gracias por la pregunta. Nada de la vacuna de Moderna ha llegado. Sin embargo, la mitad de las vacunas de Pfizer llegaron ayer y la segunda mitad llegará hoy. Tenemos la lista que proporcionó el gobierno federal y también se la puedo proporcionar a usted para que ustedes vean qué lugares están recibiendo la vacuna. Gracias. Gracias. La siguiente. David Ford, WSDD. Durante la conferencia de prensa la semana pasada, la doctora Cohen había dicho que había un proceso, si había algún un incumplimiento de los lineamientos. ¿Nos puede decir cómo funciona este proceso y cuáles son las repercusiones si alguien no cumple con los lineamientos? Respuesta: la prioridad número 1 de esta administración es sacar las vacunas de manera rápida y equitativamente, y queremos que los proveedores sigan las guías y los grupos que hemos establecido. No queremos que haya infracciones sobre esto. Le voy a permitir a Cody que haga comentarios sobre esto. Muchísimas gracias por la pregunta. Es correcto, nuestras guías estamos en la fase 1 y creemos que todos los proveedores en Carolina del Norte están analizando para atender a estas personas. Y ustedes escucharon que hay momentos que si uno llega hasta el final del ampollete no puedes encontrar a la persona en esa fase. Tenemos que tener una lista de espera para que otras personas puedan venir en estas cosas. Están saliendo ya de esta fase y nosotros queremos trabajar con esos proveedores para que regresen al cumplimiento y hagan lo correcto. Y lo que estamos haciendo para los norcarolinenses. También vamos a tomar en cuenta asignaciones si están desfasados. Estamos viendo muchos factores, la población, y también muy importante qué personas están atendiendo en esa fase y también cumpliendo nuestras metas para servir a las comunidades marginalizadas. Y mediante las asignaciones nosotros podemos ver si los proveedores están cumpliendo con las fases y las expectativas. Gracias. La siguiente pregunta. Ashley Talley, WRAL. Tengo dos preguntas de seguimiento. Dos preguntas recientes. Uno es con la propuesta de ley que se aprobó del método de enseñanza que eligen. Mi segunda pregunta es sobre las vacunas. Estamos escuchando que muchas de las primeras dosis se dieron antes
Y esto es para tratar de inocular con la vacuna de Pfizer. Respuesta. Yo opino que muchos niños han tenido dificultad con la enseñanza a distancia. Y quiero felicitar a los maestros, a los padres y a los alumnos que han trabajado tan arduamente para poder aprender. Una de las razones por las que yo quisiera que los niños regresen a enseñanza presencial es porque la enseñanza a distancia no ha funcionado para muchos niños. Si podemos ofrecer oportunidades para que ellos puedan aprender lo que faltó y reciban instrucción adicional, creo que eso es positivo. Sé que la legislación que se está tomando en cuenta en este momento y se está mencionando a distintos educadores. Con gusto escucharemos comentarios sobre esta propuesta. Creo que es una buena idea. Tendremos que ver los detalles de esta legislatura. Voy a permitir que Cody Kinsley responda a la otra pregunta sobre vacunas. Respuesta. Gracias, gobernador. Gracias por la pregunta. Es importante recordar que las dosis de vacunas llegan al estado de acuerdo a un itinerario. Las segundas dosis llegan a Carolina del Norte entre jueves y viernes y las primeras dosis llegan en martes y miércoles. Muchas de las citas de la segunda dosis que están planeadas para esta semana ya llegaron al estado la semana pasada. Esto le permite a los proveedores poder inocular las vacunas. Y eso es excelente, que las personas reciban su segunda dosis. Aquellos que cumplen los requisitos para recibir su segunda dosis, el 98% han completado la serie. Tenemos 600,000 personas que han completado la serie de 2 dosis de vacunas y eso es muy bueno. Esta es una buena herramienta para combatir a COVID-19. También sabemos que a principios las primeras dosis llegaron lentamente, pero ya superamos esa falta de inventario y ahora los proveedores están vacunando conforme va llegando la vacuna. Como estuvimos un poco atrasados las primeras semanas, estamos un poquito retrasados con las segundas vacunas. Es por eso que las personas pueden continuar recibiendo sus segundas dosis estas semanas. Primero que nada, queremos que las personas sigan con sus citas y acudan. Gracias. La siguiente, por favor. Claire Donnelly, WSAE. Usted mencionó que los oficiales de salud que quieren ver la posibilidad de incrementar el número de espectadores en los eventos en la siguiente legislatura. ¿Qué otra cosa están viendo de facilitar, de aligerar las restricciones? Respuesta: siempre la salud y seguridad ha sido lo principal desde que empezó esta pandemia. Tenemos a orden quedarse en casa, tenemos restricciones de número de personas en lugares, en tiendas y en otros establecimientos. Todas las restricciones que están implementadas, todas van a ser consideradas y los oficiales de salud están examinando los datos, viendo todo y hablando con personas de otros estados y van a seguir analizando los números por un par de semanas más. Y yo creo que todas las restricciones que tenemos sobre la mesa van a ser consideradas cuando estemos analizando para la siguiente orden ejecutiva. Otra cosa que hice, que va a continuar siendo importante, llevar una mascarilla, mantener distanciamiento social y no estar en multitudes. Estas son las cosas que nosotros sabemos que puede propagar el virus si las personas sigan haciendo esto, y nosotros sabemos que vamos a continuar teniendo restricciones para proteger a las personas, pero vamos a anunciar qué cambios son los que vienen la siguiente semana. La siguiente pregunta, por favor. Una pregunta de seguimiento de Claire Donnelly, WFAC. Dado que el Estado sigue recibiendo vacunas de manera limitada, ¿usted anticipa tener que crear otro segmento de población para que reciban vacunas el 10 de marzo? Estoy hablando de maestros y personal de escuelas. ¿Y quién estaría en ese grupo más pequeño? Respuesta: ahora mismo seguimos vacunando a los trabajadores de salud, aquellos que tienen más de 65 años de edad, y todavía faltan muchas personas por vacunar en este grupo.
creo que son 642,000 personas que han completado la serie de las 2 vacunas. Esto es excelente. Tenemos mucha más vacuna por venir y más personas que quieren la vacuna. Los maestros se van a empezar a vacunar el 24 de marzo, el 24 de febrero y otros trabajadores esenciales. Creo que lo que va a hacer el departamento es colaborar con los proveedores y ver cómo este proceso de vacunación de maestros funciona y aprender más al respecto antes de tomar cualquier otra decisión con respecto a estos trabajadores esenciales el 10 de marzo. La siguiente, nuestra pregunta final, Tina Terry, WSOC. Gracias por aceptar mi pregunta. El impacto de cómo ha impactado el clima los envíos de vacunas. ¿Cómo iba a impactar a que la segunda dosis llegue? Y parece que no va a haber mucho impacto en esto, por lo que dijo Cody anteriormente, pero quiero aclarar. Y la otra pregunta que yo tengo, los retrasos de envíos van a impactar o posiblemente impactarían para las personas que están en el grupo 3 y número en el grupo 4. Yo quiero aclarar esto. Parece ser que no va a impactar, pero quiero aclarar. Gracias. Respuesta, obviamente, y yo los gobernadores en otros estamos muy frustrados por los retrasos del clima para que lleguen las vacunas a nuestro estado. Yo no creo que los retrasos van a ser tan grandes que van a afectar en nuestras diferentes etapas, pero voy a permitir que Cody responda el resto de la pregunta. Muchísimas gracias. Estamos vigilando esto cuidadosamente y trabajamos con los proveedores. La guía para ellos es de que tengan a las personas ahí lo más pronto posible cuando sepan que vienen los envíos. Y creo que tenemos un retraso de 2.5 días, a ver si no es más, para ver cuáles son las opciones que nosotros tenemos que tener para las guías de los proveedores. Las segundas dosis. Para la mayoría de los proveedores ya llegaron la segunda dosis. Para aquellas citas que iban a hacer para esta semana van a poder hacerlas. Claro, algunos eventos debido al clima que tenemos en el estado van a tener que ser reprogramados por otras razones y nuestra prioridad principal, que la gente esté a salvo y que puedan las personas llegar a tener la vacuna con dosis 1 y la 2 lo más pronto posible. Gracias. Y creo que hay una de seguimiento. Sí, habla Tina Terry de nuevo. Quiero aclarar una de las preguntas anteriores. La semana pasada dijo que estaba trabajando en protocolos para ayudar a vacunar a personas que no son maestros y personal escolar, que se agruparan con el grupo 3 la próxima semana. Han creado ya un protocolo que pudiera penalizar al individuo, no a los proveedores que están tratando de presentarse en cita. Respuesta: queremos que todas las personas hagan lo adecuado y que todos los norcarolinenses se vacunen cuando sea su momento, su turno. Pero hay estrategias que tenemos que seguir para que las personas se vacunen cuando sea su fase. Estamos viendo que muchos proveedores están ofreciendo citas, están aliándose con iglesias y organizaciones basadas en la comunidad para asegurar que tengan acceso a personas que históricamente han sido marginalizados y sobre todo a las personas mayores de 65. Cuando nosotros cambiemos a los trabajadores de niños, que cuidan niños, hay excelentes alianzas a niveles locales y podemos colaborar con ellos y podemos trabajar con ellos con los distritos escolares. Es una excelente alianza y creo que podemos hacerlo de manera inteligente y asegurarse que las personas vengan cuando es su turno. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Manténganse a salvo.